aplausos también para todos ustedes. Gracias como siempre por estar acá en esta ventanita abierta para la justicia, para la conciliación, para la mediación, para la institucionalidad, para decir las cosas que hay que decir, siempre por supuesto con respeto, con el reconocimiento y la consideración para quienes están en las instituciones, porque las instituciones no son personas. Las instituciones son figuras jurídicas que existen para sustentar la democracia y por eso precisamente nosotros somos institucionales, porque hay que defender la institucionalidad, sobre todo cuando hablamos en materia de justicia. Ciertamente hay quienes dentro de las instituciones tienen que revisar su proceder, quienes dentro de las instituciones tienen que de alguna manera enderezar el camino a veces poco recto que se lleva dentro de esas instituciones, pero sobre todas las cosas le hablamos a los buenos funcionarios dentro de las instituciones. Hay muchísimo, hay gente honesta en todos lados, como hay gente deshonesta en todos lados, pero nosotros vamos a hablarle al honesto, al que trabaja, al que da la cara por Venezuela, al que hace sus cosas bien, al que atiende al público de una manera decente, al que no se corrompe, al que entiende cuáles son sus competencias y no se mete en otras competencias, porque a veces me preocupa un poquito cómo hay algunas personas que teniendo un rango de autoridad pueden meterse en asuntos y competencias que no les corresponden y generan muchísimos conflictos jurídicos, nos generan problemas a los abogados, lamentablemente generan expectativas en los ciudadanos que no se pueden sustentar. Por eso hay que apegarse a la ley. La ley es el marco de la actuación que todos debemos seguir, pero si lamentablemente quien le toca en un momento dado interpretar una situación no conoce la ley, no está instruido, no está capacitado, termina diciendo cosas que enredan absolutamente todo. Por eso, como dicen por allí, zapatero a su zapato. Yo, por ejemplo, acá no les puedo dar un consejo de cocina, porque yo no soy cocinar, yo soy chef, no estudié para eso, no soy fashionista, no me puedo meter a decir cosas vinculadas con la moda. Bueno, no soy piloto y por lo tanto no puedo hablarle de aviones. ¿Qué significa eso? Que cada quien tiene que hacer lo que sabe hacer dentro del ámbito de sus competencias. Por eso el llamado hoy, abriendo el programa, es a que cada institución, a que cada autoridad, sea chiquitita o sea grande, solamente se inmiscuya dentro del ámbito de lo que le corresponde. Lo demás, lamentablemente, no nos sirve aun cuando sea hecho con buena voluntad. Yo trabajaba con un magistrado que decía, el exceso de eficiencia es sancionado. Y por allí va la cosa. Usted a veces quiere ser tan eficiente, quiere resolverlo todo y termina lamentablemente poniéndolo todo mucho más complicado. Así que pendientes con eso. Acá lo vamos a decir siempre con la posibilidad de decirles a ustedes, hay que crecer y hay que mejorar. @ se ha dicho _Televen es nuestra cuenta, única cuenta en Instagram. Nuestro correo electrónico shdteleven@gmail.com. Por allí nos pueden escribir y el equipo de producción los llama de vuelta. Importantísimo, por favor, se los digo todos los días y lo voy a seguir repitiendo, necesitamos el número telefónico de la contraparte. No me digan que no lo tiene. Todo el mundo tiene, por eso tiene un conflicto, porque en algún momento trató, conoció, intimó, es familia de la otra persona, así que siempre les vamos a exigir el contacto con la otra parte para darle la oportunidad que estén acá. Y mi cuenta en Instagram, @MoniFernández con Z y con S, y me voy ya a mi escritorio para ver qué nos traen los dos casos de hoy. Recibo por acá a Rosa Elena Tejera. ¿Cómo está? Buenas tardes, Buenas Rosa. tardes. Usted viene desde Katia. Ajá. Cuénteme qué le pasó, qué la trae hasta se ha dicho. Bueno, que yo viví 22 años con el papá de mi hijo. Tuvimos problemas, fui a fiscalía, tuve una violencia psicológica y una violencia patrimonial. El señor actualmente, él me sacó de mi casa como que si yo fuera un perro y todavía él se encuentra allí. ¿Y esta era la casa donde ustedes vivían? Exacto, la casa donde nosotros vivíamos. Legalmente él es casado. Nosotros tuvimos un hijo. Él le hace una venta a su hija mayor de su primer matrimonio y la firma la esposa de él, con él. Entonces, ¿estando él contigo? Ya estábamos separados. Él estaba en mi casa porque él no me deja entrar a la casa. Ok, pero cuéntame una cosa a ver si yo puedo entender. Esa casa, hace 22 años, tú la habitas con él. La construí yo. Sí, ¿Tú con él? con él. ¿Y en nombre de quién estaba esa casa? A nombre mío está. ¿La casa está a nombre tuyo? Sí. O sea, ¿hay qué? ¿Un título supletorio, un Aquí registro? tengo yo mi título supletorio. Ok. ¿Y tú vivías ahí con él? Exacto. Él estaba casado. Sí. ¿Ya eso por allí? Mal, ¿no? Sí. Ajá. ¿Cuándo se rompe la relación? Se rompe porque él me maltrataba mucho, siempre me maltrató verbalmente, físicamente,
yo me cansé, ya cuando mi hijo tenía 20 años, decido de separarme de él. Teníamos 3 años juntos, pero no recuerdo. Tengo otra nueva relación, entonces él se entera y él decide sacarme de mi casa, cambiarme la cerradura. Y cuando tú tienes la nueva, o sea, tú te separas de él porque ya empiezas con la nueva relación. Porque no, porque ya él tenía otra relación de la cual tiene un niño. Además de la esposa. Aparte de su O sea, esposa. que era la esposa, tú y otra. Sí, yo lo dejo, es a raíz de eso, de que yo lo descubro que tiene unos amoríos con esa persona, ¿verdad? Entonces ya yo estaba cansada, ya... Claro, pero tenía 20 años maltratándote, Rosa. Sí. Es decir, Sí. quizás esa fue la gota que derramó tu vaso. Exacto. Pero cuando tú dices, no, yo después de 20 años me decidí, Naguará, 20 años siendo golpeada, porque no estoy hablando solo físicamente, que seguro también pasó. Estoy hablando de que 20 años de un cerebro sometido a violencia psicológica es peor que un golpe. Claro, donde él me decía, mírate, ¿quién te va a ver? Mira cómo te ves, gorda, vieja, vaca enzapatada. ¿Te decía eso? O sea, acababa con tu ego completamente. Exactamente. ¿Y por qué te decía eso? Porque él es muy machista, eso es lo que yo digo, pues, su machismo, porque él andaba con sus muchachitas, con sus novias, esto, aquello, todo el tiempo era por eso, pues, peleábamos siempre, era a raíz de eso. Entonces, a raíz de eso, claro, yo pero decido... fíjate algo, el ego es un componente sumamente importante en la vida de las personas. Exacto. De hecho, yo siempre le he dicho que el mundo, por ejemplo, de la farándula es mucho más dañino a veces que el mundo de la política, porque en la política se meten con tus ideas, pero en la farándula se meten con tu ego desde el punto de vista físico, psicológico, o sea, decirle a una mujer gorda, vieja, ¿quién te va a ver? Eso te destruye rapidito, te anula por completo. Es algo que nadie puede tolerar. Porque aun cuando salgas del círculo de violencia, yo me imagino que eso todavía lo tienes siempre allí. Y que tienes dudas de todo. Exacto. O sea, nadie puede construir una vida con un ego destruido. Y eso es parte de la vida del maltratador, Rosa. Destruirle el ego a otro. Porque como es una persona complejada, solamente bajándote a ti al último nivel del subsuelo, puede dominarte. Exacto. Y claro, si te destruye el ego, y tú dices, claro, si nadie me ve, ¿quién me ve? El troglodita con el que tú vives. ¿Sabes? Y fíjate tú, y saliste a la calle y te vieron, ¿o no? Sí. ¿Ves? Entonces, es un tema complicado porque parte de lo que te está haciendo ahora es lo mismo. Es la misma violencia, pero de otro tipo. Ahora se llama violencia patrimonial. Cuando se rompe la relación, ¿tú te vas de la casa? No. Vivíamos juntos, pero no revueltos. Okay. Él estaba en una habitación y yo estaba en la otra habitación. Cuando él se entera que yo salgo con otra persona, después de 3 años de estar separados en la misma casa, es que él decide cambiarme las cerraduras de mi casa. Voy ahí en Petare, donde está la colonia colonial. Sí, fuiste a la casa de la mujer. Allí fui y la doctora le hizo que me entregara el juego de llaves. Me entrega el juego de llaves, me vuelven otra vez a dejar pasar a la casa y a los 3 días vuelve a cambiarme la cerradura. Voy a fiscalía y en fiscalía planteo mi problema, me atendieron, me dejaron caer el acto conclusivo, vuelvo otra vez, tenía que volver otra vez. ¿Pero le impusieron medidas a él o no? Sí, le pusieron todas sus medidas, pero según las medidas que habían colocado, no eran las medidas que me tenían que colocar en ese momento, pues. Yo en realidad no sabía nada de eso, doctora. Me bloqueaba siempre. ¿Pero volviste a la casa o no? No, porque entonces ya no me dejaba pasar. Y el fiscal me dice que yo no podía entrar a las fuerzas, porque si yo entraba a las fuerzas podía irme presa, me podían detener. Claro, tú no podías entrar a la fuerza, pero él sí te pudo sacar a la fuerza. Exacto. Ya, es fantástico. ¿Y la casa está a nombre tuyo? ¿Y el señor está casado? Sí, legalmente. Y la que no podías volver a tu casa eras tú. Ajá. Claro, es el cuento del burro y la carreta, ¿no? Exacto. O sea, no entiendo cómo alguien no te restituye en tu hogar y saca de tu hogar al sujeto violento que te ha violentado para poder restituirte a ti en tu derecho. Por 4 días, nada más. ¿Te restituyó?
en la fiscalía. Me dejaron caer el acto conclusivo y luego él vuelve. Cuando él vuelve, él podía entrar y yo también permanecer allí, ¿verdad? No, él me sacó como que si yo fuera un perro para la calle, que yo no podía estar allí. ¿Hace cuánto tiempo te sacó? Ya eso hace aproximadamente como 15 años. 15 años. Sí, porque en el 2015, doctora, mire, yo empecé ese problema con él en el 2005, con la violencia todo el tiempo. Y en el 2010 más o menos, no, en el 2007, 2008, ya yo no estaba en mi casa. Ya él me había sacado. Entonces, Ok, ya me vas a contar, porque yo pensé que eso era hace 15 días. No, no, no. O sea, tú tienes un problema hace 15 años Sí. y no lo has resuelto. No, porque... Ya me vas a contar por qué, porque no lo entiendo. O sea, aguantas golpes 20 años, aguantas ofensas y ahora aguantamos 15 años para resolver el problema, algo está mal, ¿sí? En ti, en las instituciones, en él, en todos. Vamos al receso. El Ministerio Público tiene que decir, caramba, hay violencia psicológica, hay violencia patrimonial, pero además hay un uso de documento público falso, o hay un fraude, o hay una estafa, o hay, no sé, otros delitos. Se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes y Alexis, que es muy creativo, dice que ese problema hay que bailar el vals, es la cosa, ella está poniendo su música de ambientación. Es verdad, o sea, 15 años. Sí. ¿Y cómo terminó? O sea, él te echa de la casa y quedó así. Sí. ¿Y tú qué hiciste? Préstame, ven acá para que me traigas, por favor, Rosa, los papeles de la casa. ¿Y él hizo qué? ¿Sacó papeles nuevos a la casa? Sí, hizo una venta ficticia. Ajá, ponte un poquito más para acá. Hasta ahí, préstame un momento. Tú tenías un título supletorio. Ahí está. Roselena Tejera Machado, casa residencial. El título supletorio te lo dieron en el año 2003, ¿sí? Y tú tenías tu certificado de empadronamiento. Los terrenos eran propiedad privada, pero bueno, tú lograste sacarle un título supletorio. No quiero entrar en detalles de cómo, cuándo. Pagas tus impuestos, qué bueno. Ok, en el año 2012 se pidió información a una notaría sobre un título supletorio, que es distinto al tuyo. Pero él estando, por lo que veo en la fecha acá, estando contigo, él sacó otro título. Sí. ¿Y tú no sabías? No, 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 él lo saca después en el 2009. Aquí Allí dice está. 2006. Dice que en el 2006. ¿Cuándo te separas tú de él realmente? Como en el 2009, 2008. Porque fíjate, en el 2003 tú tienes tu título supletorio acá. ¿Cómo te enteras que él saca otro? Porque el mismo fiscal me dio la orden para que fuera a buscar yo misma para comparar los dos títulos. ¿Fue un título o fue, qué es lo que aquí está? Él hizo una venta ahí. Y le vendió a su hija. Ajá. Y él dice que le vende una bienhechuría construida sobre una parcela de terreno de propiedad municipal. No es propiedad municipal. Según esto, este terreno es de propiedad privada, de una sucesión. De una sucesión. ¿Y cómo vende él algo si según esto aquí no hay título supletorio invocado? En el momento que él vende eso, ya nosotros estábamos en fiscalía con el problema que teníamos en el 2009. Todavía estábamos en fiscalía con el problema. Que fíjate algo que dice acá, dice las bienhechurías que por este documento se describe, es decir, las que según vende, me pertenece según consta en un documento autenticado por la notaría tal del año 2009. Ese documento de venta existe, el del 28 de enero de 2009. Sí, sí existe. Y tiene un título supletorio. O sea que este es un título supletorio de otra casa. Sí, es triste, es lamentable, pero es así. Pregunto, ¿ese título supletorio que es de otra casa, está a nombre de él? No. A nombre del señor. O sea que él simula una venta con los papeles de otra casa. Y no pasó nada. No, no sé. Te pregunto porque para mí es clave dos cosas. ¿Este es tu título supletorio de tu casa número qué? 19. Aquí Son está. las benechurías de mi casa. Donde tú vivías con el señor. En donde yo vivía con el señor. Cuando él se lanza esto, que le vende a su hija una casa, ¿qué casa está vendiendo él? ¿La tuya? Supuestamente. Pero con los papeles de otra casa.
Y esos papeles de esa otra casa sí están a nombre de él, es decir, el título supletorio de esa casa 4 y la compraventa por notaría de esa casa 4, que luego se hizo una venta por esta notaría, ¿existen esos papeles? Sí. ¿Y ya la fiscalía los tiene? Sí, ¿Y? yo los tengo. ¿Y dónde están? No los traje, los dejé. O sea, se te olvidó el muerto. O sea, necesitaba ver esos papeles porque yo necesito comprobar lo que tú me estás diciendo. Porque a veces hay alguna duda. Por ejemplo, lo que normalmente pasa es que el tipo va y le saca un título supletorio nuevo a la cosa. Pero lo que me sorprende es que si hay un fraude cometido a través de hacer algo como esto, que vendes una casa con los papeles de otra, ya el Ministerio Público debió haber imputado, etcétera, etcétera. El problema es que esto prescribió, mi amor. Ajá. O sea, del año 2009 para acá, ya la acción para perseguir ese sujeto por documento público falso, por fraude, etcétera, está prescrita. Ya no lo puedo perseguir por eso. Ok. Pero tú llevaste eso a la fiscalía. Sí, todo eso. ¿Y qué te dijeron? Que ellos no peleaban la violencia patrimonial, sino la violencia psicológica. Entonces me quedé como que dice en el aire porque en realidad no sabía, doctora. Pero a través de ver todos los programas que yo he visto, que usted ha dado, entonces yo decido venir porque yo tengo mi titularidad de la casa, él está viviendo actualmente en mi casa. Sigue viviendo allí. Sigue viviendo allí, tiene su mujer allí, ¿verdad? Entonces yo quiero mi inmueble, pues. Entonces él Claro, no... pero más allá de la violencia que puede haber, y yo espero ver los papeles para poder entender por qué esto no procedió. Ajá. A lo mejor tú crees una cosa y resulta que hay otra. Aunque bueno, yo veo aquí que la fiscalía pidió ese documento. Claro, violencia psicológica y violencia patrimonial, está bien. Ciertamente esto se origina en un tema de violencia psicológica y en un tema de violencia patrimonial, estamos claros. Porque al él arrebatarte tu patrimonio, hay un tema de violencia. No hay lugar a duda, pero después que yo averiguo la violencia, si yo me encuentro, según tu dicho y según lo que tú me estás diciendo, que estos documentos no tienen nada que ver con los documentos de tu casa, el Ministerio Público tiene que decir, caramba, hay violencia psicológica, hay violencia patrimonial, pero además hay un uso de documento público falso, o hay un fraude, o hay una estafa, o hay, no sé, otros delitos. Exacto. Entonces se acumulan varios delitos. Por eso tengo un interrogante de saber qué pasó con esto, sobre todas las cosas, Rosa, porque pasaron demasiados años. Ajá. ¿Qué tenemos? Sí, ciertamente, tienes un título supletorio. Es decir, probablemente ya yo no me pueda centrar en lo que pasó en el 2006 y el 2009 por el paso del tiempo y la prescripción, pero esto está vivo. Este título está vivo. Exacto. Sorpresa nos vamos a llevar cuando sepamos que hay otro. Pero bueno, vamos a ver. Ve, Rosa, si quieres a tu sitio, yo me voy un momentico al receso y vamos a ver qué más podemos hacer acá con relación a lo que por derecho le corresponde a Rosa. Enseguida. Ya tu problema personal con el sujeto ya pasa a un segundo plano, porque después de 15 años ese señor no es nada tuyo. Bueno, es el papá de tu hijo. Ajá, exacto. Pero la casa es tuya. Entonces casa. a ellos hay que tratarlos como unos ocupantes legítimos. Se ha dicho. Hambre de ahorro, los mejores precios y el mejor pollo del mundo solo los consigues en KFC Venezuela. Con barquillas desde $1 y Mega Burger desde $3 o su equivalente a la tasa del Banco Central de Venezuela. Puedes comer delicioso. Visita cualquiera de sus 23 tiendas a nivel nacional, ordena por delivery o ve a sus 3 autoservicios en Caracas. Los verdaderos expertos del pollo te están esperando. Bien, Rosa Elena. Hay que revisar varias cosas a pesar del paso del tiempo. En algún lugar quedó tu expediente y hay que averiguar qué papeles hay allí que nos sirvan para trazar una estrategia a tu favor. Segundo, hay que retomar el tema de la vivienda, ¿sí? Porque como el señor estaba casado, empezando el programa me dijiste algo que no entendí, que él le vendió a la hija y que la esposa de él firmó. ¿Qué fue lo que firmó? Supuestamente la casa esa que aparece ahí en el documento, pues. ¿Y en algún momento ellos vivieron en esa casa? ¿La Nunca. casa 4? Esa casa, No, la 4. no, jamás, jamás.
Allí yo tengo todos mis papeles, todos los documentos. Y cuando tú buscaste los documentos de la notaría, ¿sí? Ajá. Porque él dice que él está vendiendo esta casa producto de una adquisición que él hizo de esa casa en otra notaría. Ajá. ¿Tú buscaste los dos documentos de notaría? Sí. Ok. En la primera notaría donde se supone que el papá de tu hijo adquiere esa casa número 4, Ajá. ¿de dónde viene esa propiedad? ¿De otro documento de notaría o de otro título supletorio? Bueno, de verdad no le... ¿cómo, ya le voy, ¿cómo le explico? Porque fíjate, para yo vender esto Ajá. tiene que venir de un título de propiedad o Ok. de un título supletorio. Ajá. Ok, yo lo vendo de aquí en esta notaría. Ok, lo vendí, pero viene de esto que está acá, que es el origen de la propiedad. Ajá. En ese primer documento que te mandó buscar la fiscalía, que es este documento que él menciona acá, declaro que nada debo, taca, 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 y dice, las bienhechurías que por este documento vendo, es decir, en donde padre le vende a hija autorizado por esposa, que apareció la esposa, me pertenece según la compra de un documento autenticado en la notaría tal del 28 de enero del 2009. ¿Tú buscaste ese documento del 28 de enero del 2009? Sí. ¿Quién le vende a él? Omar Azuaje. Ok, ¿y ese señor de dónde tenía la propiedad? ¿De dónde sale su propiedad originariamente? De la señora Emperatriz. ¿Pero por una venta en notaría o por un documento Por de un título? documento privado, o sea, por un papel, hecho por un papel. Después él va y hacen todo eso. Es que no puede venir de un papel. Tiene que venir a juro de un título supletorio, si no, no se puede vender. O de sucesivas ventas por notaría, pero tiene que haber un origen, un título supletorio originario. Por eso necesito ver esos papeles, ¿sí? Para luego ver qué es lo que nosotros vamos a hacer, porque a todas estas, el problema más grande que te vas a conseguir, primero descubrir si ese señor se hizo de papeles o no de tu casa, pero por lo que veo tú tienes actualizadas tus solvencias, Sí. por lo tanto no ha habido un cambio de titularidad. No, Hasta que alguien no tumbe esto, esto existe y es tuyo. es mío. Suponte que damos por válido todo esto, que esto se trata de otra casa, etcétera, o prescribieron las acciones para perseguirlo. El problema uno que tú te vas a conseguir es sacar a ese señor allí como un ocupante legítimo, porque en principio él vivió allí y eso lo hace ocupante legítimo, porque no hay desalojos. Entonces ya el problema no va a ser de tu ex, el padre de tu hijo, la violencia, ¿sí? Ya no va a ser nada de eso, el problema va a ser desalojarlo, como si fuera un extraño. Por eso te digo, ya tu problema personal con el sujeto ya pasa a un segundo plano, porque después de 15 años ese señor no es nada tuyo. Bueno, es el papá de tu hijo. Ajá, exacto. Pero la casa es tuya. En mi Entonces casa. a ellos hay que tratarlos como unos ocupantes legítimos. Y tienes Exacto. que sacarlos por la SUNAVI, bueno, empezar el procedimiento por SUNAVI, luego ir a tribunales y luego ponerte a orar para que se levante la prohibición de desalojo desde el 2015. Entonces no sé qué es peor, si que haya prescrito el delito que supuestamente pudo cometer o que tengamos que caer en ese mundo turbio, nefasto y lento vinculado con los desalojos. O sea, igualito estás atrapada, lamentablemente. Lo primero, vamos a revisar fiscalía con la doctora Andrea, que además lleva SUNAVI, para que entendamos un poquito cómo va la cosa, ¿sí? Ok. Y ver de qué manera él entiende que tú estás decidida a buscar tu casa. Pasen 10, 20, 15, 30, 40 años, es tu casa, porque tú tienes los papeles Exacto. de esa casa. ¿Está bien? Entonces ahora tienes que ser más fuerte porque esto es paciencia y resistencia. Cada vez que uno da un paso más allá, y en este caso que nos va a llevar a instituciones, ahí sí que tienes que tener paciencia. Pero si aguantaste 20 años maltratada, ¿sí? Que aguantemos 2, 3 años en un proceso, espero que te maltraten menos en el proceso que como te maltrataban en tu casa. Bueno. Pero al final los procesos resultan ser maltratadores. No tengo duda de eso. Bueno, Acepto la doctora. solicitud y vamos a encaminarnos primero. Quiero ver los documentos que no me trajiste Ajá. y luego ver el tema de cómo vamos a tratarlo con él. ¿Sí? Primero Ok. invitándole a que él reflexione y si no, pues nada, nos tocará el camino largo, pero seguro. ¿Sí? Exacto. Gracias, Rosa. Nada, doctora, gracias a usted. Cuando uno hace el programa y cuando uno tiene como una visión, yo se lo decía en estos días a una persona con la que me reuní, cuando uno tiene una visión así como de arriba, de las cosas que pasan y empieza a ver esto, ¿no?
cómo la familia se saca los ojos, se roban los bienes, falsifican las firmas, se queda con lo que no es de ella. Yo pregunto, si eso pasa en tu casa, si eso pasa en tu casa, ¿qué le voy a pedir yo al que no es familia tuya? Por eso, lamentablemente, estamos llenos de cosas que no podemos tolerar y que debemos denunciar enfáticamente. Pero bueno, señor Alexis, vamos vamos al receso, vámonos al receso. Usted reflexiona, le da valor a la mediación, a la conciliación, hágame caso, trate de no salir de una mediación y una conciliación, porque es menos costoso, menos traumático, menos violento y menos desagradable de las cosas que lamentablemente uno vive en algunos casos. Vamos al receso y luego vemos el siguiente. Lo que más te conviene es entrar a negociar, que te pague lo que te tienen que pagar y ya. Correcto. De manera que no puedes estar para siempre esperando que haya una decisión. Probablemente no hay decisión precisamente para que tú trates de negociar. Se ha dicho. Ya están por acá Eduardo Guerrero. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, doctora. Y Yaneski Irami. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes vienen desde los Valles del Tuy. Correcto. Cuéntenme qué pasó, chicos, qué los trae hasta acá. Bueno, doctora, mi caso es laboral. Ajá. Okay, yo trabajé en una empresa de automercado, bien, el cual yo duré ahí durante 6 meses. Bien, y... ¿Qué hacías en el automercado? Ok, yo me contrataron como cajero, pero fui integral, en el sentido de que me podía encontrar en el área de acomodar los carritos y también me podía encontrar metido en una cava todo el día en carnicería. A raíz de eso, pues mi esposa estaba embarazada cuando yo comencé a trabajar ahí. El día que yo voy a laborar, pues la jefa de recursos humanos me llama diciendo que ya mi labor ya no es necesaria. Bien, en el momento de mi cálculo de prestaciones, pues yo no quedé a gusto con eso. ¿Tú tenías que un contrato? Sí, un contrato. ¿Por un año o por cuánto tiempo? Me dijeron que el primero era por 3 meses, a pesar de que no me dejaron leer el contrato. Después, 3 meses más, me renovaban el contrato. O sea, que estabas en el segundo contrato. Sí. ¿Y firmaste un segundo contrato? Sí, en la firma del segundo contrato tampoco me dejaron leerlo porque se fue en un momento de descanso en la hora de almuerzo. Sin embargo, cuando tú pedías leer el contrato, pues te despedían. ¿Cuándo diste a luz tú? El 16 de marzo de este año. ¿Y quedaste embarazada cuándo? Él ingresó a trabajar el 16 de junio, aproximadamente 15, 20 días después. En la inspectoría yo hice consignación de lo que fue un ecomorfológico, de cuántas semanas tenía en ese momento y de lo que fue la prueba de HCG que me realicé. Cabe destacar que mi embarazo era de alto riesgo. Yo fui operada anteriormente en reiteradas oportunidades y actualmente mi cesárea fue bastante compleja y complicada. Sin embargo, todo fue un éxito. Él realiza el amparo por fuero paternal luego de que entrega el cálculo de prestaciones allá. Ajá, Eduardo. ¿Y te votan, renuncias? ¿Cómo fue la culminación de la relación? Pues ese mismo día, pues yo entro a laborar y pues después de 3 horas de descargar gandola, pues me llaman que finalización de contrato. ¿Y la razón? No me dieron razón ¿Tú solamente. tomaste el permiso de padre por el hecho del nacimiento de tu hijo, no? No. ¿Cómo quedó eso allí? ¿Ellos sabían que ella estaba embarazada? No, no sabía. Yo ingresé el 16 de junio del 2022 y me finalizan el contrato el 12 de diciembre del 2022. Cuando ellos me finalizan en ese momento, pues mi situación económica fue muy difícil, el cual pues me costó mucho con los gastos de mi pareja. A raíz de que yo me amparé por el ministerio, pues ahorita se me ha hecho muy difícil. ¿Y te todo dieron este el reenganche? No. Ellos consideraron que no había razones para el reenganche. Es que yo he ido constantemente al ministerio y pues solamente ha estado siempre en decisión esto. Pero la empresa se presentó en tu caso y dijo algo. No se ha presentado. Claro, pero ¿cómo entonces tanto tiempo? Porque me dices que fuiste en diciembre. Es decir, el acto del amparo por un supuesto despido injustificado es algo prácticamente inmediato, a menos que la empresa demuestre
algo que no amerite la necesidad de un reenganche. Doctora, aquí yo tengo Préstame los papeles, por todos los favor. papeles. Doctora, si lo sincero, yo no quiero el reenganche. No es que tú no lo quieras, es que pareciera que no te lo dieron. No. Al Claro, momento pero ¿lo que fue, negaron o no? Lo negaron. Porque La abogada que fue el día de la ejecución, pues hablaron y dijeron que no me iban a reenganchar, que no había reenganche. Entonces ahí fue donde llegaron a la consignación de pruebas, que es todo esto que le estoy entregando en estos momentos. exacto. Entonces la empresa sí presentó pruebas. Sí, que fue la consignación de pruebas. Y ya entonces la decisión de inspectoría fue no hay lugar al reenganche. No, negociación. Y ellos dicen que no te votaron. No, Y entonces, fue finalización de contrato. claro, ellos te aplicaron acá Entonces- lo del tema del contrato. Aquí está el contrato que, bueno, no se ve absolutamente Sí, nada. eso fue el contrato que ellos entregaron. Ok, acá se presentó un abogado tuyo, ¿cierto? Reenganche, del pago de ministerio. salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir. Y se promovieron pruebas. ¿Ok? Y entonces, lógicamente, aquí tuvo que haber una decisión que no es apelable, porque Ok. una vez que se toma esa decisión, no es apelable. Ellos también promovieron pruebas como representantes del patrono, y lo que quiero ver es la decisión definitiva de la inspectoría, porque me dices que ellos intentaron reengancharte y no hubo, porque no Sí, veo la decisión acá. No hubo, no. Las veces que yo he ido, ¿verdad? Todavía no han llegado a una decisión como tal. Cada vez que yo voy, pues ellos me dicen que está en decisión a ver quién le entregan mi expediente al abogado allá en el ministerio. Ok, tú El- hiciste todo por Santa Teresa. No, ¿Por acá? por Charallave. La empresa ya te dijo que no quiere que no vuelvas. No. Es decir, que independientemente de que haya o no una decisión, y donde además la empresa estaba alegando que no hubo un despido, sino una culminación, que hay que ver bajo qué argumentos lo dijo, porque las copias son ilegibles de tu contrato, lo que más te conviene es entrar a negociar, o sea, que te paguen lo que te tienen que pagar y ya. Correcto. De manera que no puedes estar para siempre esperando que haya una decisión. Probablemente no hay decisión precisamente para que tú trates de negociar. El tema es que aceptas y que no aceptas, porque como no hay un reenganche, porque no se ha ordenado un reenganche, porque hay una articulación probatoria y la empresa dijo cosas distintas a las que tú estabas alegando, ¿cuál es el punto de negociación? Me explico. A menos que haya una decisión que diga que sí, y entonces tú digas, yo no quiero volver, ahora me vas a liquidar el doble y yo me voy. Me extraña el tema de la decisión. No sé si es que no la hay o que no te la han dado, No, porque no me la todo han dado. pareciera que no se te otorgó el reenganche. En principio, es lo que tenemos acá. Hay que indagar y ver para pasar al siguiente paso. Perfecto. Vete si quieres a tu sitio, Eduardo. Ok. Hay cosas que no entiendo mucho acá. ¿Por qué no el reenganche? Estabas en medio de una situación que te protege y te da un amparo particular de ley con relación a eso. Por eso el contrato es clave para saber bajo qué condiciones jurídicas tú ingresaste a esa empresa para poder tomar una decisión de cómo se va a pelear tu caso. Porque la decisión que tome inspectoría no es apelable. Y por lo tanto eso te va a colocar en una posición mejor o peor, dependiendo cuál sea esa decisión. Independientemente de eso, los cálculos son los cálculos. Lo que te toca es lo que te toca, no lo que la empresa te quiera dar. Aunque te hayan depositado, aunque hayas recibido, aunque haya aparecido en tu nómina, aunque te lo entreguen en un tribunal, siempre es revisable. Claro. Y si hay una diferencia, te la tienen que pagar. Me vas a contar al regreso cómo era el tema del salario durante los 6 meses, etcétera, ¿sí? Vamos un momentito al receso y decidimos enseguida. Lo que no puedes es seguir esperando que haya alguna decisión. Sí. Si no hay decisión acá, tú tienes que pasar a demandar. Y en esa demanda, tú verás cuáles son todos los conceptos que tú reclamas, lógicamente invocando todo aquello que te sea favorable como trabajador. Se ha dicho. Bien, Eduardo y Janeski, que bueno, estás acá porque el tema del embarazo, hay un fuero de protección, lógicamente. Hay un tema allí donde la empresa nunca supo de cuál era tu condición y te pregunto, cuando llegan a la inspectoría, ¿es cuando la empresa se entera de la relación de embarazo de tu pareja? Sí. ¿Y qué dice el representante del patrón? Pues ellos alegaron de que mi esposa estaba embarazada antes de yo ingresar a trabajar. Pero ahí está una prueba de ecomorfológico en donde dice los meses que ella comenzó el embarazo. ¿Y qué dijo la inspectoría con relación a eso?
Bueno, que ellos van a tratar de llegar a algo con la empresa. ¿Y esa negociación se planteó allí o no? No. Ahora, cuando están en la articulación probatoria, tú tuviste un abogado. ¿Qué dijo tu abogado con relación a este contrato? Mira, eso fue habló la jefa de recursos humanos y ella, que ¿Tu yo abogado? sí, Hablaron aparte. sí. ¿Y entonces? Bueno, pues ella lo que me dijo fue que después de eso, pues se fueron a la consignación de pruebas, que van a citar a la empresa para llegar a una negociación. Pero las veces que yo he ido al ministerio, pregunto por el estatus de mi expediente para ver a qué abogado se lo han asignado como tal para que lo tome, y hasta el son de hoy me dicen que todavía está en decisión. ¿Cuándo te depositan a ti tu liquidación? ¿En qué fecha? ¿Estabas dentro del proceso me o lo antes? depositan en enero. En enero. En enero, O sea, que ya sí, tú te habías empezado el 2 procedimiento del 2 amparo. de enero. Lo que pasa es que ellos me hicieron una transferencia de 1.500 y que por ese 1.500 bolívares. 1.500 bolívares. Por ese fue el motivo por el cual yo me reenganché. Después de haber ya comenzado este proceso, ellos me hacen otra transferencia. El 6 de enero ya había comenzado este proceso. ¿Y eso no fue parte de la negociación a la que llegó tu Eso abogado? no fue parte de la... No fue parte de la negociación. Ellos transfirieron eso, mas nunca me notificaron, ni mucho menos yo estaba de acuerdo con esa transferencia. Ya después de la abogada haber ejecutado. Incluso la consignación de pruebas fue el 3. Sí, aquí está. Sí. Pago a proveedores, crédito 1.517,56. Correcto. ¿Y después de esto se hizo el reclamo de esto o tampoco? Yo hice el reclamo y ahí fue cuando la jefa de personal, yo le llevo el cálculo y ella me dice que lo que yo estoy haciendo es un falso alegato. Yo vuelvo a ir al ministerio y hablo con la procuradora, en donde ella es donde me sugiere que yo me reenganche por fuero paternal. Ajá. ¿Y qué pasó allí? Porque eso está claro, o sea, dentro Claro. de todas las cosas, el tema es el contrato. Es decir, creo que ahí está la clave de los alegatos. El contrato no se lee, porque hay veces que disfrazan una relación laboral fija a través de una relación de trabajo determinado. Determinado es alguien que tú utilizas puntualmente para una tarea que luego no es el giro tradicional de la empresa. Por ejemplo, yo contrato a una persona que haga un software, lo coloco en mi empresa y le digo, usted va a trabajar aquí mientras usted me monta el software en este supermercado para esto. Y después digo, se acabó. Por eso es que es determinado. Ahora, si tú cumplías unas funciones que hace todo el mundo dentro de un supermercado... Bueno, doctora, mi función era integral, pero a mí me contrataron siendo cajero, pero como le explico, usted me podía encontrar un día arreglando carritos y me podía encontrar en pastelería o cocina, pizzería. ¿Y realmente ellos por qué deciden dar por terminada la relación contigo? Eso sí nunca me lo explicaron. ¿Nunca tuviste un problema, un roce, un conflicto? No. Más bien siempre, cada vez que me mandaban a un área, yo no decía que no. Porque si yo llegaba al punto de decir que no, pues vivía también una constante amenaza en donde ellos llaman amonestaciones. ¿Pero te amonestaron? Sí. Por cosas mínimas, pero nunca por ¿cómo le explico? ¿Cuántas amonestaciones tuviste en 6 meses? Sí, 3. Claro, ese es el punto. O sea, en el momento que la empresa empieza a configurar amonestaciones, te disfraza la relación o hace una relación de un trabajo a tiempo determinado, ya lógicamente eres una persona no conveniente para la empresa. Claro. Lo que hay 2 cosas en juego. 1, o 3. 1, si era de realmente un contrato o no. 2, si el tema de la protección del embarazo te favorece o no te favorece, que está claro. ¿Por qué? Porque la ley así lo dispone, Claro. No hay duda de eso. Y 3, si tu liquidación está conforme o no a los cálculos que te corresponden. O sea, por una de las 3 vías hay que tomar una decisión. Lo que no puedes es seguir esperando que haya alguna decisión. Sí. Si no hay decisión acá, tú tienes que pasar a demandar. Y en esa demanda tú verás cuáles son todos los conceptos que tú reclamas, lógicamente invocando todo aquello que te sea favorable como trabajador. Independientemente de las amonestaciones, a ti no se te abrió un procedimiento para calificación de despido.
¿sí? No. Sino que esas son las razones que uno dice, bueno, pero ¿por qué le quitan el contrato? Bueno, porque eres una persona que ya no estaba generando una buena relación laboral con la empresa, ¿sí? Por eso lo hacen y por eso hacen esos contratos a tiempo determinado, eso está claro. Vamos a revisarlo con la doctora Jessica Hurtado, ¿sí? Sobre todo, bueno, ver qué es lo que falta acá, si no falta nada, que pases a otro plano, o realmente negociar la compensación que correspondería según los cálculos reales por los 6 meses de la relación laboral, incluyendo la liquidación que toca, tus vacaciones, tu proyección o no de la inamovilidad, del fuero que te protege por inamovilidad paterno, etcétera, etcétera. Pero eso hay que revisarlo conforme a lo que está acá en un contrato que es ilegible y que ellos tendrán que mostrarlo de manera legible. ¿Está bien? Acepto entonces la solicitud. Últimamente el tema de las relaciones laborales se está complicando un poco, estamos viendo cada vez más despidos, estamos viendo cada vez más culminaciones extrañas de las relaciones laborales, estamos viendo una constante negativa de los patronos a hacer lo que les corresponde hacer. Porque este tema de que te pago un bono, que no es bono, que te doy una platica en un sobrecito que es en dólares y luego no la justifico. Miren, por más que usted disfrace algo, eso es parte del salario. Y hay sentencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia con relación al tema de los bonos. Por lo tanto, si usted no le están haciendo el cálculo como debe ser, siempre va a tener un punto de negociación y además de eso siempre va a tener un punto para poder conseguir una liquidación que sea mucho más ajustada a lo que por derecho le corresponde. Tratemos siempre de negociar y mediar. Yo agradezco a todas las empresas que desde acá, desde Se ha Dicho, han mediado con nosotros. Hemos hecho negociaciones maravillosas en tiempo récord. Yo aplaudo eso porque son empresas y marcas además poderosas que entienden que no hay nada mejor que la negociación para salir de un conflicto. Así que seguramente seguiremos enfocando todo por esa vía. Me despido, será hasta un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.